Mil bendiciones para todos ustedes, hermanos en Cristo Jesús. Un saludo de paz y bien para todos ustedes. Mi nombre es Jesús Coles, para los que aún no me conocen. Y bienvenidos una vez más a este canal. En este momento vamos a hacer un video que, como ya vieron en el título, es un audio, una video reacción, ¿ok? Pero más que video reacción, como había dicho, va a ser es una audio reacción. ¿Cómo así? Es decir, yo voy a empezar de repente a entrevistar a los hermanos protestantes. Pero es bacano tener un amigo. No, se fue volando. No se le va a decir quién es, ni a qué iglesia es, ni nada por el estilo. Solamente pues que ustedes van a escuchar con sus propios oídos lo que enseñan y lo que es errado en su doctrina. No dejes que ese tonto te altere, guapo. Que su concepción de qué es un católico está demasiado inmerso en lo que es señalamientos que él propiamente ha adquirido, ¿no? Cosas que están totalmente fuera de contexto de las Sagradas Escrituras, sobre todo fuera de contexto de lo que enseña en realidad la Santa Madre Iglesia Católica. Ok, no hagas escándalo, no queremos alarmar a los humanos. Vamos a escuchar ahora a este hermano para que ustedes se den cuenta de lo que en verdad ellos enseñan, ¿no? Ya vamos a empezar aquí con esto. Sí, porque me quedó algo resonando, digamos, el último día que conversamos allá, ¿sabes? Porque tú me dijiste que tú antes eras católico y que tú eras con la Virgencita para arriba y para abajo y tal, pero que cuando tú me dijiste que conseguiste la verdad, pues te alejaste de eso. Mi pregunta es, ¿cuál verdad? La verdad es Jesucristo. Ajá. El que murió por nosotros se llama Jesús. Ajá. María tuvo que entender que el propósito de Dios era salvar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Se fijan ustedes, digamos, el poco conocimiento que ellos tienen con respecto? Más adelante él va a decir, ustedes escucharon, ¿no? Mejor dicho, que yo le dije a él de que la última vez que habíamos hablado, que él era católico y eso, y entonces van a escuchar más adelante una cuestión totalmente absurda de su concepción como tal. De hecho, él se ve claramente de que prácticamente no ha leído de por sí el catecismo de la Iglesia Católica, que de hecho por aquí lo tengo, ¿verdad? Catecismo de la Iglesia Católica. Un buen católico debe tener el catecismo de la Iglesia Católica. No con esto quiere decir que ya el católico con el leer el catecismo ya está salvo, ¿no? El verdadero católico que quiere su fe, que en verdad viva su fe, tiene que leer Biblia y catecismo. Biblia y catecismo, y así un católico bien formado será evitado para ser un futuro protestante, ¿ok? Dice por ahí un dicho, católico ignorante, futuro protestante. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense, por lo menos ya desde el prólogo del catecismo de la Iglesia Católica, ya nos está a nosotros enseñando lo que es el plan de salvación, a quién debemos creer y por qué debemos creer, ¿ok? Miren, fíjense aquí, prólogo del catecismo de la Iglesia Católica. La comunidad cuenta con nosotros. Fíjense lo que dice por acá. A ver. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Eso está en Juan 17, versículo 3. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Eso
está en Primera de Timoteo 2, versículo del 2 al 4. Bien, ahora bien, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4, versículo 12, sino el nombre de Jesús. Amén. Bien. Prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. Oye, tengo que regresar a casa. Ojo con eso. Así que ustedes, queridos hermanos católicos, no se dejen influenciar por esta gente que lamentándolo mucho, pues ellos creían erradamente de la Iglesia Católica, se dejaron llevar por multitud de creencias raras, que más que todo, pues lamentándolo mucho, eso va influenciado por crianza hasta de los mismos padres, que también se dejan llevar por cuestiones que no tengan nada que ver con lo que enseña la Iglesia Católica, ¿ok? Así que vamos a seguir escuchándolo. Ajá. Mas a los que le recibieron, a los gentiles, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué sucede? El libro de Juan dice en el capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ajá. La palabra salvo indica salvación. Se fijan cómo manipulan las Sagradas Escrituras. Caray. Además, no saben que, digamos, que con confesar solamente la Sagrada, decir de que ya estamos, que confesar con la boca, como ellos dicen, que serás salvo. Confesar con la boca de que Cristo es nuestro Salvador, que ya serás salvo, ¿no? Así no son las cosas para nosotros. Contrario a las Sagradas Escrituras, ¿no? Y la manera como él lo plantea, o sea, digamos que sí, confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador es bíblico, obviamente, claro que sí, pero no de la manera como él lo está enseñando, ¿ok? Una cosa es decir que yo confieso con mi boca que Cristo es mi Salvador, es una cosa. Pero decir que ya con eso ya estoy salvo, eso no me garantiza que estoy salvo. Así no van a sobrevivir solos. Primera de Juan 3, versículo 18. Fíjense lo que dice. Hijitos míos, no amemos con la lengua y de la palabra, sino con obras y de verdad. Creí que tendríamos una vida diferente. Lamentándolo mucho, él es de estos protestantes que dicen que solamente con confesar, si confesares con tu boca que Cristo es tu Salvador, serás salvo. Que ellos no entienden, no escuchan, ni siquiera ven bien lo que en verdad dice ahí ese fragmento de la Sagrada Escritura. Vamos a leerlo. Eso está en... De hecho se equivocó, no es en Juan, es en Romanos. ¡Déjame jugar a la competencia, sí! Él había dicho Juan, eso es una de las cosas que también ellos tienen, ¿no? Que ellos leen mucha Biblia, pero... Y se graban muchas citas bíblicas, sí, claro. Pero como ellos no están guiados verdaderamente por el Espíritu Santo, ellos pues caen en muchos errores, ¿ok? Ahora fíjense. Romanos 10, versículos de 9... Vamos a dejarlo, de 9 aquí, vamos a leerlo, ¿ok? Con verlo 5. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Creo que debes saber esto. Serás salvo. Serás es verbo pasado, presente o futuro. Serás salvo. Presente, pasado y futuro. Acuérdense que son 3 tiempos totalmente distintos. Este Señor y los que creen como Él cree, lamentándolo mucho, ellos creen que solamente ya uno dice que Cristo es mi Salvador, que ya uno desde ese momento ya uno está salvo.
lamentándolo mucho, es una interpretación totalmente errada. Eso es bastante serio, hermanita. Serás salvo. Bien, no quiere decir en verdad que ya estás salvo, porque como yo les dije que en Primera de Juan 3, versículo 18, vamos a leerlo nuevamente. Primera de Juan 3, Primera de Juan 3, versículo 18 nos dice claramente: hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra. No amemos solamente de lengua y de palabra, sino con obra y de verdad. ¿Ok? Este señor está contradiciendo las Sagradas Escrituras, lamentándolo mucho. Algo ya le pasó. Así que vamos a seguir pues escuchando a este señor para que ustedes se fijen de, digamos, pues dónde están pues sus confusiones. ¿Ok? Vamos a seguir escuchando. A ver. Salvación total, como la que recibió el crucificado en la cruz en el último momento de su muerte, diciendo: este hombre no le ha hecho mal a nadie, pero nosotros sí. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo: no mañana ni pasado, le dijo: hoy mismo. Hoy mismo estarás en el paraíso. En el paraíso. Exacto. ¿Qué sucede? El paraíso en aquel tiempo no quedaba en el cielo. Dice que estaba en el fondo de la tierra y lo separaba una cortina. Ay, Señor. Yo no había escuchado esto. No había escuchado esto para nada. De que antes prácticamente él puso como que el cielo y el infierno antes eran como vecinos, ¿no? Y que lo dividía una cortina de agua. Es algo pues totalmente también descabellado. Y es lamentándolo mucho porque eso pasa cuando cuando se malinterpreta las Sagradas Escrituras, ¿ok? Y cuando se interpreta de una manera no, digamos, acorde con lo que se está diciendo. Y acuérdense que también para poder interpretar las Sagradas Escrituras uno tiene que saber primero de géneros literarios, hay que saber también del contexto histórico en el que se está hablando. Juguete perdido allá afuera. Malinterpretar lo que es la parábola del rico y de Lázaro, ¿ok? Así que vamos a seguir pues escuchando a este señor, ¿ok? Vamos a ver. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Ahí está, por eso es que cuando la gente no conoce la palabra, entonces la persona viene y agarra y no entiende. ¿Por qué? Porque desconoce lo que la Biblia establece. Dice que una cortina separaba de un lado, donde una cortina de agua, donde el que estaba del agua allá no podía pasar para acá y el que estaba de este lado no podía pasar del agua allá. Sí, ok, sí, ya entendí. Entonces, voy Lucas 16, versículo 19. Lázaro y el rico. Muere Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Muere el rico y dice que fue sepultado. Ok, vamos a leer el pasaje bíblico, ¿ok? Recordando que esto era una parábola de Cristo, es decir, que no pasó, sino una parábola, ¿ok? Una parábola, así que vamos a leerlo cuidadosamente, ¿bien? Lucas 16, versículo del 19 en adelante, nos dice claramente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Fíjense aquí una cosa. Dice: en la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos
a Abraham y a Lázaro junto a él. ¿Cuál es la situación? Se fijan lo que este protestante dijo, que no, que era una cortina que los dividía, una cortina de agua que los dividía. Ni siquiera en la Sagrada Escritura dice que es una cortina de agua, ¿no? Ni siquiera dice que es una cortina. Además, dice, levantó los ojos y vio de lejos. Levantó los ojos. Quiere decir que en medio de su martirio, en medio de su tortura en el infierno, levantó los ojos. Quiere decir que miró hacia arriba. Levantó los ojos, miró hacia arriba. No miró al frente, miró hacia arriba. Busca la visión. Ahora fíjense. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y el agua y refresque Lázaro en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan, me estoy quemando. El tiempo pasó y mi cuerpo comenzó a fallarme. Dice Abraham: Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allá no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. Está prohibido. Aquí es donde este señor se equivoca y dice que es una cortina de agua que lo dividía entre el cielo y el infierno. Entonces, pues, fíjense, esa división es la división que hay en el mundo entre vivos, en el mundo, claro está, ¿no? Entre ricos y pobres. La riqueza del mundo hace ese gran abismo, y cuando los ricos en este mundo tienen una vida muy opulenta, obviamente en la vida venidera, es decir, cuando nosotros muramos, pues va a ser una vida llena de tormento, de que se está quemando, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. No quiere decir, como este señor está diciendo, que el cielo y el infierno antes eran unos vecinos y que cuando Cristo murió, todo se lo llevó, toda cautividad se lo llevó, ¿no? Vamos a seguir escuchando, digamos, como que los... Ay, señor, los disparates de este señor. Vamos a ver. Despierta. ¿Dónde despertó? Dice que lo despertó en un lugar de tormento. Exacto. En el Seol, mejor conocido como en arameo Abadón. Y despierta y dice: Padre Abraham. Lo vio desde lejos. Desde lejos. Pero él no podía pasar para allá. O sea, te está indicando que estaba la cortina aquella que impedía que este pasara para allá. Pero él desde lejos vio allá, vio a Lázaro al lado de Abraham. Y dijo: Padre Abraham, permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y la ponga sobre mi lengua, porque el lugar donde estoy quemando. Y tengo 5 hermanos que quiero que Lázaro vaya allá y les predique. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen que los escuchen, porque si yo envío a Lázaro de los muertos, no le van a creer. Es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día hablamos de Jesucristo con el plan de salvación. Juan 8:32 y el 36 dice: si conociera la verdad os hará libre. Obviamente este señor, cuando conozca la verdad, no la verdad de él ni la verdad de su iglesia, este señor en verdad será libre, porque como ustedes se han dado cuenta, este señor está en una completa ignorancia. Lamentándolo mucho, tiene cabeza cerrada y corazón cerrado, lamentándolo mucho. Vamos a seguir escuchándolo. El 36 dice: más si el Hijo libertare. ¿Libertare de qué? De la cautividad del pecado, del engaño. Del engaño. Jesús, dice el versículo 47 de Lucas 1, que María dijo: mis ojos han visto al Salvador. Ay, este señor también con ganas de seguir pues
denigrando a nuestra madre, pues dice cosas incoherentes. Él no vio a mi Señor, él no vio a nuestro Señor Jesucristo. Ella lo llevó dentro, que eso es otra cosa completamente diferente. Lucas 1:47 no dice vio, no, dice, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán felices. ¡Claro que sí! Esto es palabra de Dios, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Ella no vio, sino Dios vio precisamente la grandeza, la humildad de nuestra Madre Santísima. Y aparte de eso, Él lo mochó. Él no dice, y será en adelante todas las generaciones me llamarán feliz o bienaventurada. ¿Ok? Por eso es que uno tiene que estar pendiente cuando esté hablando uno con ellos y no dejarse engatusar, no dejarse enredar, porque lamentándolo mucho, ellos enseñan doctrinas de hombres. Y ellos hacen la voluntad del maligno, que es enredar y dividir, lamentándolo mucho. Vamos a seguir escuchando. Reconoció que Jesús, siendo su hijo, era el Salvador del mundo, enviado por Dios. Claro. Entonces, no es María, no es la Inmaculada, no es la Virgen del Carmen, no es José Gregorio, no es San Benito, sino Jesucristo el que murió por nosotros. Ay, Señor. Lamentándolo mucho, este señor me da mucha pena, me da pena ajena, la verdad. Porque todo lo que dice es con prejuicio. Lamentándolo mucho es con prejuicio. Él está como dice en Job 35, versículo 16. Job ha abierto su boca en vano, y es por ignorancia que se excede en él hablar. Este señor habla mucho y habla muchas cosas que no tienen sentido ni pie ni cabeza. Lamentándolo mucho, él entiende un Dios fragmentado o entiende un Dios a su manera. ¿Están perdidos? Y eso no es la manera. Por eso, lamentándolo mucho, ellos contradicen la palabra de Dios cuando en segunda de Pedro 1, versículo 20, dice claramente. Vamos a leerlo aquí. Segunda de Pedro, vamos a ver. Segunda de Pedro 1, versículo, no, mentira. Segunda de Pedro 1, versículo 20, nos dice claramente: pero tengan presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de las Sagradas Escrituras, porque ninguna profecía, este es el versículo 21, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y lamentándolo mucho, este señor no está impulsado por el Espíritu Santo, sino por su soberbia, sino porque está en su, digamos, en contra, está tan en contra de todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, que él no mide palabras, lamentándolo mucho, y dice cualquier barbaridad. Eso es lamentable, eso es lamentable. Eso se ve mucho en el mundo protestante, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Claro. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Exacto. Entonces, ¿cuál es el engaño que yo viví? Y que viven muchos. Yo decía, Virgencita, si paso esta materia, mira, si paso esta materia me voy a pie de aquí hasta tal sitio. Y yo me estudiaba y todo, no pasaba la materia. Yo decía, no, esto no es de Virgencita, esto es de que tenéis que estudiar bien para que podáis pasar la materia. Claro. Tenéis que prepararte para que podáis pasar la materia. Se fijan que es muchos prejuicios, y lamentándolo mucho, eso también es por mala enseñanza, mala enseñanza también hasta de los mismos padres de cada uno, ¿ok? Porque lamentándolo mucho, las personas solamente se acercan a Dios, a la Virgen. Estoy hablando de católicos comunes y corrientes, ¿no? Se acercan a veces a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles,
para pedir solamente favores, solamente para pedir y pedir y pedir. Tenemos que cambiar esa concepción, ¿no? Porque nosotros no solamente tenemos que pedir, tenemos que también dar gracias. Tenemos que dar gracias, y es ahí donde la grandeza de nuestro Señor pues se va a manifestar más en nosotros, cuando en verdad cambiemos ese chip de, digamos, de solamente pedir y pedir. Claro, hay que pedir, el que pide se os dará, claro que sí, pero no solamente nos quedamos solamente con pedir y pedir, no. Vamos a dar gracias también. Vamos a dar gracias por el día nuevo, porque el día que ya pasó, por los alimentos. Hay que dar gracias también. Y es todo el tiempo. No solamente cuando hayan necesidades, sino cuando en todo el tiempo hay que hacerlo. Cuán vulnerables somos en realidad. Y lamentándolo mucho, los católicos no lo hacen de esa manera. Y es por eso que muchos, como ven que Dios no les concede un favor, se van a los brujos, se van al que le lee las cartas, etcétera, etcétera. Y por eso la gente se desvía, lamentándolo mucho, porque cree que Dios es un mago. Y no, Dios no es un mago. Dios es nuestro Padre. Y como tal nosotros, vamos a ponerlo en este contexto. Nosotros como padres, digo yo porque yo soy padre, gracias a Dios, de una hermosa niña. Y si yo quiero, y si yo voy a darle algo, yo también tengo que recibir de ella algo. Es decir, que me obedezca, que no sea una niña grosera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Basta de bromas. Dios no es un Dios alcahueta, ¿ok? Tenemos que dar gracias precisamente. Nosotros, cuando los que tienen principios, las personas que tienen principios y están criando, se les tiene que decir a los hijos que digan gracias, disculpe, buenos días, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, nosotros tenemos que enfocarnos en eso, ¿ok? Dios quiere que también le ores, obviamente, que hables con Él. Y también, obviamente, hay que pedirle a Él, pero también hay que dar gracias, ¿ok? Vamos a seguir escuchando a este señor. La gente lo desobedece. Y yo lo desobedecía. ¿Por qué? Porque entonces yo decía, ajá, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hace con la Virgen esta y con la Virgencita aquella y la Inmaculada y la Concepción y la Virgen de las 7 petacas, etcétera? La Virgen de las 7 petacas. Eso es en México, que hay una Virgencita que se llama así. ¿Sí? Pero es un decir. Okay. Pero a cualquiera le van a poner un nombre, lo van a calificar para darle una connotación de un santo, una virgen, etcétera. Ok, quiero hacer aquí un comentario. Y es que tenemos que descifrar, o sea, diferenciar, mejor dicho, entre lo que es catolicismo y lo que es santería, ¿ok? En la santería sí hay muchos dioses, hay muchos dioses satánicos, obviamente, ¿no? Y lamentándolo mucho, cuando en la época de la esclavitud llegaron aquí los esclavos africanos, trajeron también sus deidades, trajeron su religión, ¿no? Y aquí en Latinoamérica, cuando llegaron, pues para poder ser aceptados en la sociedad, recuerden que en ese tiempo ser católico era wow, también, o sea, era prácticamente de la realeza, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero en ese tiempo, y también en ese tiempo, la Iglesia Católica tenía mucho poder, ¿no? Hola, chicos. Cuando los esclavos negros llegaron aquí, y para poder ser aceptados en la sociedad, ellos tenían que bautizarse, ¿ok? Ser cristianos. Muchos se convirtieron, pero muchos se convirtieron a medias. Y entonces fusionaron lo que es el catolicismo con la santería. Robaron, secuestraron nuestras imágenes, ¿ok? Y les dieron el nombre de sus dioses, ¿ok? Entonces es ahí donde viene la santería y es ahí donde viene la confusión de los hermanos protestantes al decirnos que son prácticamente la misma cosa y no lo es, ¿ok? Vamos a seguir escuchando. Cosa que fue Satanás quien creó todas estas cosas, el engaño, Claro. para que la gente se pierda. Porque cuando la gente se muere,
pasa como el rico. Ajá. Si no tienen a Jesucristo en su corazón, si no han hecho esa confesión, porque vos no podés beber, la Biblia dice que una fuente no puede botar agua dulce y agua salada. Ujú. Vos no podés amar a Dios y amar al diablo a la vez. Exactamente. Entonces, ¿quién es el único mediador? Jesucristo. Ujú. ¿Qué haces entonces adorando a la Virgen cuando la Biblia te dice que no a la idolatría? Ujú. Acuérdense que ya hice un video con respecto a eso. Señor, pero no, porque desconocía eso Jesús. Ajá. Y entonces por desconocer es que se llega a donde hoy en día llega mucha gente. Exacto. Por desconocer. Dice, o sea, Yo le dejé hablar. mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ujú. Es lo que le falta a él. Hay mucho desconocimiento en que la gente quiere vivir conforme a como quieren vivir. No como la Así Biblia es. dice. Sí, porque lamentándolo mucho, la gente se acomoda a Dios a como crea conveniente. Por eso es que la gente Sí. dice, vos habéis escuchado y mucha gente lo ha dicho y quizás hasta vos mismo lo habéis dicho. Yo creo en Dios a mi manera. Cuando decide. yo no era estudiante de la palabra, yo decía eso. Pero cuando la gente dice eso, le estáis diciendo a Dios que te tiene que aceptar como vos sois. Le Exactamente. estáis dando una orden a Dios. Ajá. Ahora, por eso es que Él se hizo muerte de cruz, se hizo pecado por nosotros. Ujú. Ahora, la sangre derramada en la cruz del Calvario es la propiciatoria para nuestra salvación. Ujú. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 16, 22, que el que no crea en el Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Así es. Así Entonces, es. esto es lo que dice la palabra. ¿Por qué no lo enseña la Iglesia Católica? Porque no le conviene. ¿Y cuándo la enseñan? ¿Cuándo no la enseña la iglesia? Nunca lo ha enseñado. Nunca la enseñó. La Iglesia Católica nunca lo ha enseñado. Oye, hermano, pero me sorprende porque yo siempre escucho eso. Pero ¿qué hacéis con escucharla? ¿De quién? ¿De parte de quién la escucháis eso? Bueno, obviamente, de hecho, en el catecismo de la Iglesia Católica ¿Y qué? Ahora ya está va. explicado eso. ¿Y qué te dice el catecismo? ¿Mm? ¿Te habla de salvación el catecismo? Claro. No, Pero sí. el mismo catecismo de la Iglesia Católica, Jesús. hermano, nos dice Jesús. que nosotros, todo lo que tú me has dicho, lo dice en el Jesús, catecismo de la Iglesia. no se trata de que estáis ciegos. No, Ey, hermano, no es ciego, Jesús. porque yo tengo el catecismo y lo leo, y Jesús. también leo la Biblia. Mira, para terminar la conversación, estáis ciegos y no vas a llegar nunca a encontrar la salvación bajo ese mismo método que lleváis. Ujú. Y el día que te muráis y despertéis, te vas a acordar de estas palabras que yo siempre te digo. Pero vamos a seguir ¿Por qué? hablando un momentito. No, porque tengo que hacer una diligencia y tengo el teléfono cargando y él se me va. Pero hermano, fíjate una cosa, ¿ves? Una cosa es clara, y es que nosotros, los católicos, lamentándolo mucho, y eso yo lo digo con firmeza, lamentándolo mucho, el 80%, digamos, de los católicos no creen, por lo menos como yo estoy creyendo, ¿ves? Pero ¿qué pasa? Que es porque, lamentándolo mucho, el católico es flojo al momento de leer las Sagradas Escrituras, ¿ves? Pero la iglesia siempre enseña que Cristo es el Salvador, así de simple. Y otra cosa, mire, y otra cosa bastante curiosa, que eso de que María es diosa, que los santos son dioses, que tal, eso viene precisamente es por las iglesias fuera de la iglesia católica. La iglesia católica jamás enseña que María es una diosa, jamás enseña ¿Cómo no, que cómo no lo va a enseñar? Cuando ponen a María como intercesora ante Dios, la están nombrando como Dios. Es una diosa. Pero es ¿Por que, qué? Porque no es ella la mediadora, dice la Biblia que es Jesucristo el claro, único mediador. el Ahora, ¿por qué la utilizan? el mediador de la salvación. Hay que connotar dos cosas. Mira Jesús, estáis ciego completamente. Cuando abráis los ojos, algún Bueno, día, es que precisamente por cuando eso, abráis los ojos algún día, es que te precisamente, vas a dar cuenta, Jesús. claro, hermano, de que el error- Mira, hay es una que- dicotomía, porque ¿qué no podéis utilizar a María para nada? María cuando llegó ante Elizabeth, dice el versículo 43, María Elizabeth le dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Y el niño saltó de alegría, el de Elizabeth. Ahora, María dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad, y Señor. acuérdate lo que dijo el ángel Gabriel cuando le avisó a la Virgen María, bendita tú entre las mujeres, llena de gracias. Ahora, ¿por qué es agraciada? Samuel también fue agraciado cuando Ana salió a orar para interceder para que Dios le diera en su esterilidad un hijo. Elí le dijo, borracha. Y ella le dijo, no, mi Señor, yo no estoy borracho, estoy orando a Dios
para que me conceda un hijo y consagrarlo Ujú. en el templo. Claro. Él no entendía eso. ¿Por qué? Porque en la liviandad que él vivía, sus hijos hacían lo que le daba la gana en el Claro. santuario. Ahora, Ana dio a luz y lo consagró. Ahora, fue lleno de gracia Samuel, lo mismo que María. No solamente, lo que pasa es que utilizan, descontextualizando el pasaje, Ujú. lo descontextualizan. Y Claro. no es así. Pero ¿qué pasa también, querido hermano? Que la Virgen María fue mucho más agraciada porque ella llevó en su vientre el que nos iba a salvar del pecado. No, pero ese es el error. Es que el problema es que ese es el error. Porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro. En Bueno, Jesús. Ahora, claro. ¿cuál es el rol de María? Mm. María es el rol de María. Es como el rol de cualquiera, de Pablo, de todos los apóstoles. Son dignos de admiración, Ujú. mas no de adoración. Y Claro. aquí se le venera. La Iglesia Católica la adora. Pero la venera. hermano, es que una cosa es venerar y otra cosa es No es lo adorar. mismo. Son No, cosas es completamente lo mismo. diferentes. No, vos buscáis el contexto de la etimología de la palabra, de ese significado, y es lo mismo. Lo mismo. Mira, yo por lo menos lo que te pudiera decir es que también, como te dije hace ratico, lamentándolo mucho, dentro de la misma Iglesia Católica hay muchos que sí cometen idolatría. ¿Pero por qué? Porque no saben. Porque precisamente ellos puro María, María, al 100% María. Y eso también está errado. Porque María precisamente quiere que todos vayamos a Jesús. ¿Eh? ¿Será que no te das cuenta? Porque los domingos y cualquier día de la liturgia en la misa, lo primero que invocan es el nombre de María, María Santísima sin pecado concebido. No, ¿Cómo no? no. Y Jesús, ¿no habéis Mira, escuchado entonces? la Eucaristía, ¿cómo empieza? La Eucaristía empieza en el nombre del Padre, del Sí, Hijo eso es y lo que del nombra. Espíritu Santo. Pero Amén. yo creo que no Y habéis- después, mira, y después dice, la gracia de, claro, siempre cambia dependiendo, ¿no? Pero siempre es un saludo, que la gracia del Dios Padre Todopoderoso estén con todos ustedes. Así es como comienza cada Eucaristía, ¿ves? Pero nunca, a menos que sea de repente alguna fecha, Seguí ¿no? buscando, Jesús. Seguí buscando. Que no estáis lejos, pero seguí buscando. Seguí buscando. Eso mismo Para te lo digo, salvación. de lo mismo, lo Para mismo salvación. te lo recomiendo, hermano. Siga Para buscando. salvación. No, Sí. yo estoy claro. Convencido totalmente. Sí, pero Y redimido. todavía te falta alguna cosa. ¿Sí? Todavía te falta.